Hola, sigo leyéndote La personalidad creadora de Abraham Maslow. Hoy te leo el capítulo 2, cuyo título es La neurosis como fracaso del desarrollo personal. Para la discusión de este tema he preferido seleccionar unos pocos aspectos a tratar de abarcarlo en toda su amplitud. En parte porque los he estado estudiando y en parte porque pienso que son especialmente importantes, pero principalmente porque no se los ha tenido en cuenta. En el marco de referencia que hoy se da por sentado, la neurosis es, en un sentido, un estado patológico y descriptible que existe en el presente, una especie de mal, enfermedad o dolencia dentro del modelo médico. Pero al mismo tiempo hemos aprendido a verla desde una perspectiva dialéctica, simultáneamente como una especie de avance, un torpe tanteo tímido e inseguro que bajo la égida del temor más que del coraje tiende a la salud y a una condición humana más plena y que ahora abarca tanto el futuro como el presente. Todas las pruebas de que disponemos, en su mayoría pruebas clínicas, aunque también ya de otras clases de investigaciones, nos indican que es razonable suponer en prácticamente la totalidad de los seres humanos y con certeza en casi todos los recién nacidos, la existencia de una voluntad activa hacia la salud, un impulso hacia el crecimiento o la actualización de las potencialidades humanas. Sin embargo, nos enfrentamos inmediatamente con la triste realidad de que muy pocos lo logran. Solo una pequeña parte de la población alcanza la identidad o individualidad, la plena humanidad, la autorrealización, etc. Incluso en una sociedad como la nuestra, que es relativamente una de las más afortunadas sobre la faz de la tierra. Esta es nuestra gran paradoja. Si tenemos el impulso hacia el desarrollo de la plena humanidad, ¿por qué entonces no acontece más a menudo? ¿Qué lo impide? Este es el nuevo modo en que abordamos el problema de lo humano, valorando sus máximas posibilidades a la vez que sentimos una profunda decepción al comprobar que éstas se actualizan con tan poca frecuencia. Esta actitud contrasta con la aceptación, entre comillas, realista de todo lo que acierta a pasar, para después considerarlo como norma, como hizo Kinsey, por ejemplo, o como hacen hoy en día las encuestas televisivas. Tendemos así a situarnos en una posición en la cual la normalidad, según el punto de vista descriptivo, el punto de vista de la ciencia no valorativa, esta normalidad es lo mejor que cabe esperar y que por consiguiente deberíamos estar satisfechos con ella. De acuerdo con la perspectiva esbozada, la normalidad sería más bien una especie de enfermedad, mutilación o atrofia que compartimos con todos los demás y que por lo tanto no advertimos. Me acuerdo de un viejo libro de texto de psicología de la anormalidad, de cuando yo estudiaba, que era muy malo, pero tenía una tapa maravillosa. En la mitad inferior había una fotografía de una hilera de bebés
son rosados, dulces, deliciosos, inocentes y adorables. En la mitad superior había una fotografía de muchos viajeros de metro abatidos, grises, taciturnos y avinagrados. El título era el siguiente, entre comillas: ¿qué ha pasado? A esto me refiero. Asimismo, debería aclarar que parte de lo que he hecho y lo que aquí quiero hacer entra en la categoría de la estrategia y las tácticas de investigación, de los preparativos para la investigación, así como del esfuerzo por formular todas estas experiencias clínicas y subjetivas, de modo tal que podamos adquirir un mayor conocimiento científico de ellas, es decir, un conocimiento que verifique, compruebe y precise cada vez más, determinando si es realmente así y si nuestras intuiciones eran correctas, etc. A este fin, y para aquellos interesados por los problemas filosóficos, quisiera exponer brevemente ciertos aspectos teóricos que importan para lo que viene a continuación. Me refiero al ancestral problema de la relación entre hechos y valores, entre ser y deber, entre lo descriptivo y lo normativo. Un problema terrible para los filósofos que lo han afrontado desde los orígenes de la filosofía sin que hayan hecho grandes progresos. Quisiera, pues, presentar algunas consideraciones que me han sido útiles ante este viejo obstáculo filosófico, una brecha entre la espada y la pared, por así decir. Subtítulo: Términos fusión. Pienso aquí en la conclusión general originada en parte en los psicólogos de la Gestalt, en parte en la experiencia clínica y psicoterapéutica, según la cual los hechos, de un modo socrático, apuntan en una dirección, es decir, son vectoriales. Los hechos no se limitan a estar inertes, sin hacer nada, sino que hasta cierto punto son señalizaciones que nos indican lo que tenemos que hacer, que nos hacen sugerencias o que nos empujan en un sentido y no en otro. Entre comillas, llaman, exigen, incluso poseen, entre comillas, obligatoriedad, como la llamó Köhler. Con frecuencia tengo la impresión de que cuando llegamos a saber lo suficiente, entonces sabemos qué hacer o tenemos una mejor idea de qué hacer, de que el conocimiento suficiente soluciona a menudo el problema, de que con frecuencia nos asisten nuestras opciones éticas o morales cuando debemos elegir si hacer esto o aquello. Por ejemplo, nuestra experiencia común en terapia es que a medida que la gente, entre comillas, sabe cada vez más conscientemente, elige y resuelve con mayor facilidad, en forma cada vez más automática. Lo que estoy sugiriendo es que existen hechos y palabras que en sí mismas son descriptivas y normativas a la vez. De momento las denomino, entre comillas, términos fusión, dando a entender con ello la fusión de hechos y valores, y todo lo que diga de aquí en adelante debe entenderse como parte de este esfuerzo por solucionar el problema del, entre comillas, ser y, entre comillas, deber.
Personalmente, como creo que nos sucede a todos en este tipo de trabajo, he dejado atrás la costumbre inicial de hablar de manera francamente normativa, preguntando, por ejemplo, qué es normal, qué es sano. Mi ex profesor de filosofía, quien todavía se siente paternal conmigo, de un modo muy simpático y de quien aún me siento un poco hijo, me ha enviado alguna vez una carta llena de preocupación, regañándome por mi quijotismo al tratar estos viejos problemas filosóficos. Me dice algo así, abre comillas: ¿no te das cuenta de lo que has hecho aquí? Detrás de este problema hay 2000 años de pensamiento y tú te deslizas por esa delgada capa de hielo con toda facilidad y desenvoltura. Cierra comillas. Recuerdo que una vez le contesté con la intención de aclarar mi postura, diciéndole que ese es el modo de proceder de un científico y que ese deslizarse por entre los problemas filosóficos para dejarlos atrás tan deprisa como se pueda, forma parte de su estrategia de investigación. En una ocasión le comenté que mi actitud como estrategia en el avance del conocimiento tenía que ser, por lo que respecta a los problemas filosóficos, de, entre comillas, resuelta ingenuidad. Y pienso que de eso se trata. Creí que era heurístico y por consiguiente correcto hablar de lo normal y de lo sano, de lo que era bueno y de lo que era malo, cayendo con frecuencia en la arbitrariedad. Realicé una investigación en que había cuadros buenos y cuadros malos y con total compostura aclaré en una nota, abre comillas: los cuadros buenos se definen aquí como cuadros que a mí me gustan, cierra comillas. La cuestión es, si se me permite saltar directamente a la conclusión, que esta estrategia no resulta ser tan mala. Al estudiar a gente sana, autorrealizadora, etc., la tendencia ha sido pasar gradualmente de una terminología abiertamente normativa y personal a otra cada vez más descriptiva y objetiva, hasta el punto de que en la actualidad disponemos de un test estandarizado de autorrealización que nos permite definirla operativamente, tal como se definía la inteligencia. Es decir, que la autorrealización es aquello que este test pone a prueba. Se correlaciona bien con diversas variables externas al tiempo que continúa acumulando significados correlacionales adicionales. Por consiguiente, al empezar con mi, entre comillas, resuelta ingenuidad, creo estar heurísticamente justificado. La mayor parte de lo que vislumbré intuitiva, directa y personalmente se está confirmando en la actualidad con cifras, tablas y curvas. Subtítulo: Plena humanidad. Propongo ahora que demos un paso más hacia el término fusión, entre comillas, plena humanidad, concepto que es aún más descriptivo y objetivo que el concepto de, entre comillas, autorrealización, y que sin embargo retiene toda la normatividad que nos hace falta. Espero que así, a partir de un comienzo heurístico e intuitivo, avancemos hacia una certeza, una confianza y una validación externa cada vez mayores, lo que a su vez significa una utilidad teórica y científica cada vez mayor de este concepto. Este modo de pensar y de expresarme me lo sugirieron hará unos 15 años los escritos axiológicos de Robert Hartman,
quien definió, entre comillas, lo bueno como el grado en que un objeto satisface su definición o concepto, lo que me llevó a pensar que el concepto de lo humano podía convertirse, a fines investigativos, en una especie de concepto cuantitativo. Por ejemplo, es posible definir la plena humanidad de forma enumerativa. La plena humanidad es la capacidad de abstraer, de tener un lenguaje gramatical, de amar, de tener ciertos valores, de trascender el yo, etc. La completa definición enumerativa podría convertirse, si quisiéramos, en una lista de control. Esta idea puede hacernos estremecer, pero puede ser muy útil, aunque solo fuera para establecer el punto de vista teórico para el científico investigador, según el cual el concepto puede ser descriptivo y cuantitativo, y sin embargo, también normativo, o sea, que esta persona está más cerca de la plena humanidad que aquella. O incluso podríamos decir, esta persona es más humana que aquella. Este es un término fusión en el sentido que he indicado más arriba. Es, en efecto, objetivamente descriptivo porque no tiene nada que ver con mis deseos, mi personalidad y mi neurosis, y mis deseos, ansiedades, temores o esperanzas inconscientes se excluyen con mucha más facilidad de la concepción de plena humanidad que de la de salud psicológica. Si alguna vez trabajan ustedes con el concepto de salud psicológica o cualquier otra clase de salud o normalidad, descubrirán cuán tentador es proyectar vuestros propios valores y convertir el concepto en una autodescripción o quizá en una descripción de lo que les gustaría ser o de lo que creen que debería ser la gente. Tendrán que luchar constantemente contra esto y descubrirán que si bien es posible ser objetivo en esta clase de tarea, es verdaderamente difícil y ni aún así pueden estar del todo seguros. ¿Acaso cometieron un error de muestreo? Después de todo, si eligen gente para la investigación según su criterio y diagnóstico personales, es más posible que cometan errores de muestreo que si eligen de acuerdo con un criterio más impersonal. Es evidente que los términos fusión constituyen un progreso científico con respecto a los términos más puramente normativos, al mismo tiempo que nos evitan caer en una trampa peor, la de creer que la ciencia debe ser únicamente no valorativa y no normativa, es decir, no humana. Los conceptos y los términos, entre comillas, fusión, nos permiten participar en el progreso normal de la ciencia y del conocimiento desde sus inicios experimentales y fenomenológicos hacia una mayor seguridad, validez, confianza y exactitud, y nos facilitan mayor colaboración y acuerdo con otros investigadores. Otros términos fusión obvios son maduro, evolucionado, desarrollado, atrofiado, mutilado, en pleno funcionamiento, agraciado, desgarbado, torpe, etc. Hay muchos más términos que son menos claramente fusiones de lo normativo y lo descriptivo. Tal vez un día tengamos que acostumbrarnos a concebir los términos fusión como paradigmáticos, como normales y centrales.
entonces los términos más puramente descriptivos y lo más puramente normativos se considerarán periféricos y poco comunes. Creo que esto surgirá como parte de la nueva Weltanschauung humanista que está rápidamente cristalizando en forma estructurada. Aquí hay una nota al pie que dice: también considero que el concepto de, entre comillas, grado de humanidad es más útil que los conceptos de, entre comillas, competencia social, entre comillas, eficacia humana y otras nociones similares. En primer lugar, estos conceptos son, tal como he indicado, demasiado exclusivamente extrapsíquicos y no dan suficiente cuenta de la cualidad de la conciencia, de las facultades intrapsíquicas o subjetivas, como por ejemplo disfrutar de la música, meditar y contemplar, saborear, ser sensible a las propias voces interiores, etc. Llevarse bien con el propio mundo interior puede ser tan importante como la competencia social o real. Pero desde el punto de vista de la elegancia teórica y de la estrategia de investigación, es más importante el hecho de que estos conceptos sean menos objetivos y cuantificables que una lista de las facultades que constituyen el concepto de lo humano. Añadiría que no considero que ninguno de estos modelos se oponga al modelo médico. No hay ninguna necesidad de dicotomizarlos entre sí. Las enfermedades clínicas disminuyen al ser humano y por consiguiente pertenecen al continuo de un mayor o menor grado de humanidad. Con todo, si bien el modelo de enfermedad clínica es necesario, en casos de tumores, invasiones bacterianas, úlceras, etc., no es ciertamente suficiente en caso de perturbaciones neuróticas, caracterológicas o espirituales. Subtítulo: Disminución humana. Una consecuencia de la sustitución de, entre comillas, salud psicológica por, entre comillas, plena humanidad, es el uso correspondiente o paralelo de, entre comillas, disminución humana en lugar de, entre comillas, neurosis, que de todas formas es un término totalmente fuera de uso. Leo de nuevo este párrafo sin señalar las comillas. Una consecuencia de la sustitución de salud psicológica por plena humanidad es el uso correspondiente o paralelo de disminución humana en lugar de neurosis, que de todas formas es un término totalmente fuera de uso. El concepto clave aquí es la pérdida o la falta de actualización de las facultades y posibilidades humanas, lo que obviamente es también cuestión de grado y cantidad. Además, es accesible a la observación externa como manifestación de la conducta, lo que hace que sea más fácil de investigar que, por ejemplo, la ansiedad, la compulsión o la represión. Al mismo tiempo, sitúa en el mismo continuo a todas las categorías psiquiátricas clásicas, todas las atrofias, mutilaciones e inhibiciones derivadas de la pobreza, la explotación, la mala educación, la esclavitud, etc., como también a las patologías axiológicas, los trastornos existenciales y caracterológicos más recientes y que afectan a los económicamente privilegiados. Abarca bien las disminuciones resultantes de la toxicomanía, psicopatía, autoritarismo, criminalidad y otras categorías que no pueden calificarse de, entre comillas, enfermedades,
en el mismo sentido clínico que un tumor cerebral, por ejemplo. Este es un distanciamiento radical del modelo clínico, un distanciamiento que llega con mucho retraso. En un sentido literal, neurosis significa una enfermedad de los nervios, una reliquia perfectamente prescindible en la actualidad. Además, el uso de la etiqueta, entre comillas, enfermedad psicológica, pone a la neurosis en el mismo universo del discurso que las úlceras, lesiones, invasiones bacterianas, huesos rotos o tumores. Pero hoy ya sabemos que es mejor considerar a la neurosis como relacionada con las alteraciones espirituales, la pérdida de significado, las dudas acerca de los objetivos de la vida, el dolor y la ira por la pérdida de un amor, el concebir la vida de otro modo, la pérdida del coraje o de la esperanza, la desesperación ante el futuro, el disgusto por uno mismo, el reconocimiento de que malgastamos nuestra vida, de que no tenemos posibilidades de amor o alegría. Todos estos son apartamientos de la plena humanidad, de la plena eclosión de la naturaleza humana. Son pérdidas de la posibilidad humana, de lo que hubiera podido ser y tal vez todavía pueda ser. La higiene y la profilaxis física y química tienen un pequeño hueco en este campo de la psicopatogénesis, pero nada son en comparación con el papel mucho más poderoso que desempeñan los condicionantes sociales, económicos, políticos, religiosos, educativos, filosóficos, axiológicos y familiares. Subtítulo: Biología subjetiva. Todavía es posible obtener otras ventajas importantes del cambio a este uso psicológico, filosófico, educativo, espiritual. Una de ellas, y a mi entender no poco importante, es que fomenta el uso conceptual adecuado de la base biológica y constitucional que fundamenta cualquier análisis de la, con mayúscula inicial, identidad o el yo real, ambas palabras con mayúscula inicial, del crecimiento, de la terapia desenmascaradora, de la plena humanidad o de la disminución humana, de la autotrascendencia o de cualquier otra versión de todo esto. Creo, en suma, que ayudar a alguien a avanzar hacia la plena humanidad pasa inevitablemente por el camino de la toma de conciencia de la propia identidad, entre otras cosas. Una parte muy importante de esta tarea consiste en tomar conciencia de lo que se es, biológica, temperamental y constitucionalmente, como miembro de una especie, de las propias facultades, deseos, necesidades y también de la vocación, capacidad y destino propios. Dicho lisa y llanamente, un aspecto absolutamente necesario de esta autoconciencia lo constituye una fenomenología de la propia biología interna, de lo que denomino, entre comillas, instintoide, entre paréntesis, véase el apéndice D, de la propia animalidad y pertenencia a la especie. Esto es precisamente lo que el psicoanálisis persigue: ayudarnos a adquirir conciencia de nuestros impulsos, necesidades, tensiones, depresiones, gustos
y ansiedades animales. Lo mismo vale para la distinción de Horney entre yo real y pseudo yo. ¿Acaso no es esto una discriminación subjetiva de lo que uno realmente es? ¿Y qué es uno en realidad, sino en primer lugar y principalmente el propio cuerpo, la constitución, el funcionamiento, la pertenencia a la especie? Abre paréntesis. Como teórico he disfrutado con esta preciosa integración de Freud, Goldstein, Sheldon, Horney, Cattell, Frankl, May, Rogers, Murray, etc. Tal vez incluso podríamos persuadir a Skinner para que formara parte de esta variopinta compañía, ya que sospecho que una enumeración de todos sus, entre comillas, refuerzos intrínsecos para sus sujetos humanos podría muy bien parecerse a la jerarquía de necesidades y metanecesidades básicas instintoides que he propuesto. Cierra paréntesis. Pienso que es posible aplicar este paradigma hasta los máximos niveles de desarrollo personal, donde uno trasciende su propia personalidad. Me parece que presento una buena defensa para la aceptación del probable carácter instintoide de los valores personales supremos, es decir, de lo que vendríamos a denominar la vida espiritual o filosófica. Incluso pienso que esta axiología personalmente descubierta puede incluirse en esta categoría de, entre comillas, fenomenología de la propia naturaleza instintoide, de, entre comillas, biología subjetiva, de, entre comillas, biología vivencial u otras expresiones semejantes. Considérense las enormes ventajas teóricas y científicas derivadas de incluir en un solo continuo de grado o cantidad de humanidad no sólo todas las clases de enfermedad enumeradas por psiquiatras y médicos, sino también todas las clases adicionales que preocupan a los existencialistas, filósofos y pensadores religiosos, así como a los reformadores sociales. Es más, cabe también situar en la misma escala todos los diversos grados y clases de salud que conocemos e incluso la, entre comillas, salud más allá de la salud, de la autotrascendencia, de la fusión mística y de cualquier otra posibilidad superior aún de la naturaleza humana que pueda revelarnos el futuro. Subtítulo: Señales internas. Esta forma de pensar ha supuesto, al menos para mí, la especial ventaja de llamarme la atención directamente sobre lo que al principio califiqué de, entre comillas, voces impulso, pero que sería mejor denominar más generalmente algo así como, entre comillas, señales internas, o indicios o estímulos. No me había dado suficiente cuenta de que en la mayoría de las neurosis y en muchas otras alteraciones, las señales internas se debilitan o incluso desaparecen del todo, como en la persona gravemente obsesiva, y o no se oyen o no se las puede oír. El extremo de esto es la persona vivencialmente vacía,
el zombi, el que está hueco por dentro. La recuperación del yo debe, como sine qua non, incluir la recuperación de la capacidad de tener y conocer estas señales internas, de saber qué y quién nos gusta y nos disgusta, qué es agradable y qué no, cuándo comer o no comer, cuándo dormir, orinar, descansar. La persona vivencialmente vacía, carente de esas directrices internas, de esas voces del verdadero yo, debe recurrir a indicios exteriores que le guíen, como por ejemplo, comer cuando el reloj se lo indica, en lugar de obedecer a su apetito, que no tiene. Se guía por relojes, reglas, calendarios, horarios, agenda, y por insinuaciones y pistas de otros. En cualquier caso, pienso que el sentido específico de mi propuesta de interpretación de la neurosis como fracaso del desarrollo personal queda claro. Significa no llegar a ser aquello que hubiéramos podido ser, e incluso podríamos decir que hubiéramos debido ser, biológicamente hablando, es decir, si hubiéramos crecido y evolucionado sin ningún obstáculo. Se han perdido posibilidades humanas y personales. El mundo se ha empequeñecido y la conciencia también. Las facultades se han inhibido. Pienso, por ejemplo, en el excelente pianista que no podía tocar ante un auditorio de más de unos pocos, o en el fóbico que no soporta las alturas o la muchedumbre. El que no puede estudiar, dormir o comer de todo está tan disminuido como el ciego. Las pérdidas cognoscitivas, los placeres, alegrías y éxtasis malogrados, la pérdida de aptitud, la incapacidad para relajarse, el debilitamiento de la voluntad, el miedo a la responsabilidad, son todas disminuciones de lo humano. Aquí hay una nota al pie que dice: Colin Wilson, en su introducción al nuevo existencialismo, expone perfectamente lo que la pérdida de experiencias cumbre significa para el estilo de vida personal. He aludido ya a las ventajas de sustituir los conceptos de enfermedad y salud psicológicas por el concepto más pragmático, público y cuantitativo de humanidad plena o disminuida, que en mi opinión es biológica y filosóficamente más ajustado. Pero antes de seguir adelante quisiera señalar que la disminución puede ser reversible o irreversible. Por ejemplo, tenemos muchas menos esperanzas para el paranoico que para una simpática y adorable histérica. Además, la disminución es dinámica en el sentido freudiano. El esquema original freudiano habla de una dialéctica intrínseca entre el impulso y las defensas contra éste. En este mismo sentido, la disminución genera consecuencias y procesos. Solo raramente es un resultado o finalidad en un simple sentido descriptivo. En la mayoría de las personas estas pérdidas conducen no solo a toda clase de mecanismos de defensa, muy bien descritos por Freud y otros grupos psicoanalíticos, como por ejemplo la represión, negación, conflicto, etc., sino también a respuestas de confrontación, como señalé hace tiempo. En sí mismo,
El conflicto es un signo de salud relativa, como reconocemos al encontrarnos con alguien realmente apático o desesperado, que ha renunciado a la esperanza, al esfuerzo y a la confrontación. La neurosis es, por el contrario, algo muy esperanzador. Significa que una persona asustada, que desconfía de sí misma, que tiene una pobre imagen de sí misma, etc., todavía aspira a alcanzar la herencia humana y todas las gratificaciones básicas a las que todo ser humano tiene derecho por el mero hecho de serlo. Se podría decir que es un esfuerzo tímido e ineficaz por conseguir la autorrealización, la plena humanidad. Es evidente que la disminución puede ser reversible. Es frecuente que proporcionando simplemente las gratificaciones necesarias se pueda solucionar el problema, especialmente en los niños. Con un niño que no ha sido suficientemente amado, el mejor tratamiento será amarle intensamente, cubrirle de cariño. La experiencia humana clínica y general demuestra que funciona. Entre paréntesis, no tengo estadísticas al respecto, pero sospecho que funciona en 9 de cada 10 casos. Del mismo modo, el respeto es una medicina maravillosa para contrarrestar el sentimiento de inutilidad. Todo lo cual conduce a la conclusión obvia de que si se considera fuera de uso el modelo médico de, entre comillas, salud y enfermedad, también deben ser desechados y sustituidos los conceptos médicos de, entre comillas, tratamiento y cura, así como el médico autoritario. Subtítulo: El complejo de Jonás. Quisiera dirigir mi atención hacia una de las muchas razones de lo que Angyal denominó la evasión del crecimiento. Todos tenemos un impulso hacia el propio perfeccionamiento, un impulso hacia una mayor actualización de nuestras potencialidades, hacia la autorrealización, la plena humanidad, plenitud humana, o como se le quiera llamar. Concedido esto, ¿qué nos lo impide? ¿Qué nos bloquea? Una de estas defensas contra el crecimiento, a la que desearía referirme en especial, porque no se ha reparado mucho en ella, es la que voy a denominar el complejo de Jonás. Una nota al pie dice: este nombre me lo sugirió mi amigo, el profesor Frank Manuel, con quien hablé de este problema. En mis apuntes califiqué en un principio a esta defensa de, entre comillas, miedo a la propia grandeza o evasión del propio destino o huida de nuestros mejores talentos. Quería subrayar tan lisa y llanamente como me fuera posible el punto de vista no freudiano, según el cual tememos tanto a lo mejor como a lo peor de nosotros mismos, aunque de modo diferente. La mayoría de nosotros podríamos ser mejores de lo que en realidad somos. Todos tenemos potencialidades sin usar o sin desarrollar plenamente. En realidad, muchos de nosotros esquivamos las vocaciones, entre paréntesis, llamada, destino, tarea o misión en la vida, sugeridas por nuestra constitución. Tendemos a rehuir las responsabilidades dictadas
o más bien insinuadas por la naturaleza, el destino, incluso a veces por accidente, tal como Jonás intentó en vano escapar de su destino. Tememos a nuestras máximas posibilidades, así como a las más bajas. Por lo general nos asusta llegar a ser aquello que vislumbramos en nuestros mejores momentos, en las condiciones más perfectas y de mayor coraje. Gozamos e incluso nos estremecemos ante las divinas posibilidades que descubrimos en nosotros en tales momentos cumbre. Pero al mismo tiempo temblamos de debilidad, pavor y miedo ante esas mismas posibilidades. Me ha resultado bastante fácil demostrar esto a mis alumnos, preguntándoles simplemente, abre comillas, ¿quién de ustedes espera escribir la gran novela norteamericana, ser senador, gobernador o presidente? ¿Quién desea ser secretario general de las Naciones Unidas o un gran compositor? ¿Quién aspira a ser un santo, quizá como Schweitzer? ¿Quién de ustedes será un gran líder? Cierra comillas. Por lo general, todos empiezan a reírse, a sonrojarse y a retorcerse, hasta que pregunto, abre comillas, si no ustedes, ¿quién entonces? Cierra comillas. Lo cual es cierto. Y de la misma manera que impulso a mis alumnos hacia esos altos niveles de aspiración, les pregunto, abre comillas, ¿qué gran libro están ahora tramando secretamente escribir? Cierra comillas. A menudo enrojecen, titubean y de algún modo se libran de mí. Pero ¿por qué no debería hacer esas preguntas? ¿Quién, sino los psicólogos, ha de escribir los libros de psicología? Así que pregunto, abre comillas, ¿no tienen la intención de ser psicólogos mudos e inactivos? ¿Qué ganarán con ello? Este no es un buen camino hacia la autorrealización. No, deben querer ser psicólogos de primera, y eso quiere decir lo mejor, lo máximo que puedan llegar a ser. Si deliberadamente planean ser menos de lo que son capaces de ser, les prevengo que serán profundamente infelices para el resto de sus días. Estarán rehuyendo sus propias capacidades, sus propias posibilidades. Cierra comillas. No solamente somos ambivalentes con respecto a nuestras máximas posibilidades, sino que también estamos en perpetuo, y creo que universal, tal vez incluso necesario, conflicto y ambivalencia respecto de esas mismas posibilidades supremas en los otros y en la naturaleza humana en general. Es cierto que amamos y admiramos a las personas buenas, santas, honestas, virtuosas y puras, pero quien haya profundizado en la naturaleza humana, ¿puede acaso ignorar los sentimientos confusos y a menudo hostiles hacia los santos, los hombres y mujeres de gran belleza, los grandes creadores o los genios intelectuales? No es necesario ser psicoterapeuta para captar este fenómeno que podemos llamar, entre comillas, contravaloración. Hallaremos 1000 ejemplos en cualquier texto histórico, e incluso diría
que una investigación histórica del tema no arrojaría ni una sola excepción a lo largo de toda la historia de la humanidad. Evidentemente, amamos y admiramos a todos los que han encarnado la verdad, el bien, la belleza, la justicia, la perfección y el éxito supremo. Y con todo nos hacen sentir incómodos, ansiosos, confusos, quizá un poco celosos o envidiosos, un poco inferiores y torpes. Generalmente nos hacen perder nuestro aplomo, nuestro autocontrol y nuestra autoestima. Entre paréntesis, Nietzsche es, en este sentido, todavía nuestro mejor maestro. He aquí la primera pista. Mi impresión hasta ahora es que la simple presencia de las grandes personas, el hecho de que sean lo que son, nos hace tomar conciencia de nuestra menor valía, independientemente de que se lo propongan o no. Si este efecto es inconsciente y no sabemos por qué nos sentimos estúpidos, feos o inferiores siempre que aparece una persona así, lo más probable es que respondamos con una proyección, es decir, que reaccionemos como si ella estuviera tratando de hacernos sentir inferiores, como si fuéramos su blanco. La hostilidad es, en este caso, una consecuencia comprensible. Pero a mi entender, la percepción consciente tiende a frenar esta hostilidad. Si estamos dispuestos a ser autoconscientes y a autoanalizar nuestras contravaloraciones, es decir, nuestro miedo y odio inconscientes hacia la gente veraz, buena, hermosa, etc., lo más probable es que seamos menos rencorosos con ellos. Y aún aventuraría la conjetura de que si podemos aprender a amar más cabalmente los valores supremos en los otros, tal vez consigamos amar estas cualidades en nosotros mismos sin temerlas tanto. El pavor ante lo supremo, de lo cual Rudolf Otto nos ha ofrecido la descripción clásica, también concuerda con esta dinámica. Si unimos esto a las incisivas observaciones de Eliade sobre la sacralización y desacralización, tendremos más conciencia de la universalidad del miedo a la confrontación directa con un Dios o con lo divino. En algunas religiones la muerte es la consecuencia inevitable. En la mayoría de las sociedades que no conocen la Escritura, hay objetos y lugares que son tabú por ser demasiado sagrados y en consecuencia demasiado peligrosos. En el último capítulo de mi Psicología de la Ciencia, doy ejemplos tomados en su mayor parte de la ciencia y la medicina de desacralización y resacralización y trato de explicar la psicodinámica de estos procesos que se reduce generalmente al pavor ante lo supremo y lo mejor. Abre paréntesis. Quiero subrayar que ese pavor es intrínseco, justificado, justo, adecuado, más que una enfermedad o fracaso que haya que, entre comillas, curar. Cierra paréntesis. Pero una vez más, mi impresión al respecto es que ese pavor y ese miedo no son necesaria y únicamente negativos, algo que nos empuje a huir o a acobardarnos, sino que también son sentimientos deseables y agradables,
capaces incluso de transportarnos hasta el máximo grado de éxtasis y embelesamiento. Entiendo que la percepción consciente y profunda y la, entre comillas, elaboración en el sentido freudiano también contribuyen a dar la respuesta. Este es el mejor camino que conozco para la aceptación de nuestros poderes supremos y de cualquier componente de grandeza, bondad, sabiduría o talento que hayamos ocultado o evadido. Una aclaración incidental útil para mí proviene del intento de comprender por qué las experiencias cumbre son normalmente breves y transitorias. La respuesta es cada vez más clara, entre signos de admiración. Sencillamente no tenemos fuerzas suficientes para soportar más. Es algo demasiado agotador y estremecedor. Los que viven momentos de éxtasis exclaman a menudo: es demasiado, no puedo soportarlo, o podría morir. Al recoger estas descripciones, pienso a veces: sí, podrían morir. Es imposible soportar por mucho tiempo una felicidad delirante. Nuestro organismo es demasiado débil para una gran dosis de grandeza, como tampoco soportaría orgasmos de 1 hora de duración, por ejemplo. El término, entre comillas, experiencia cumbre, es más adecuado de lo que creía al principio. La emoción aguda ha de ser culminante y momentánea, y debe dar paso a un estado de serenidad no extática, de felicidad más reposada, y a los placeres intrínsecos del conocimiento lúcido y contemplativo de los bienes supremos. La emoción culminante no puede perdurar, pero el conocimiento del ser con mayúscula, sí puede. ¿No nos ayuda esto a entender nuestro complejo de Jonás? Responde en parte al miedo justificado a ser desgarrados, descontrolados, destrozados y desintegrados, e incluso a que la experiencia nos mate. Después de todo, las grandes emociones pueden de hecho abrumarnos. Creo que el miedo a entregarnos a una experiencia tal, miedo que nos recuerda todos los miedos paralelos que encontramos en la frigidez sexual, se comprende mejor si nos familiarizamos con la bibliografía de la psicodinámica y la psicología profunda, así como con la psicofisiología y la psicosomática clínica de las emociones. Todavía he tropezado con otro proceso psicológico en mis exploraciones sobre el fracaso en la realización del yo. Esta evasión del crecimiento puede generarse a causa del miedo a la paranoia, algo que ya se ha dicho en un lenguaje más universal. Las leyendas prometeicas y fáusticas están presentes en prácticamente todas las culturas. Aquí hay una nota al pie que dice: el excelente libro de Sheldon al respecto no se cita suficientemente en este tema, tal vez porque apareció antes de que pudiéramos asimilarlo. Los griegos, por ejemplo, lo denominaron miedo a hubris. También se lo ha calificado de, entre comillas, orgullo pecaminoso, lo que es, por cierto, un problema humano permanente. Quien se dice, abre comillas,
Sí, seré un gran filósofo, reescribiré a Platón y lo haré mejor, cierra comillas, debe tarde o temprano quedar anonadado ante su propia ambición y arrogancia. Especialmente en sus momentos de debilidad se dirá, ¿quién? ¿Yo? Y pensará que todo eso no es más que una loca fantasía o temerá incluso que sea un delirio. Al comparar el conocimiento que tiene de su yo íntimo con todas sus debilidades, vacilaciones y defectos, con la imagen brillante, resplandeciente, perfecta y sin tacha que tiene de Platón, se sentirá presuntuoso y rimbombante. Abre paréntesis. De lo que no se percata es de que cuando Platón hacía examen de conciencia, debió de sentirse consigo mismo de igual manera, pero continuó su camino a pesar de todo, superando sus dudas sobre sí mismo. Cierra paréntesis. Para algunos, esta evasión del crecimiento personal, estableciendo bajos niveles de aspiración, el miedo a hacer aquello que podemos hacer, la automutilación voluntaria, la pseudoestupidez y la falsa modestia son en realidad defensas contra los delirios de grandeza, la arrogancia, el orgullo pecaminoso, la hibris. Los hay que son incapaces de conseguir una integración elegante de humildad y orgullo, imprescindible para el trabajo creativo. Para inventar o crear es necesario poseer la, entre comillas, arrogancia de la creatividad, que muchos investigadores han señalado. Pero si únicamente se tiene arrogancia sin humildad, entonces se es un paranoico. Debemos ser conscientes no solo de las posibilidades divinas en nosotros, sino también de las limitaciones humanas existenciales. Hemos de ser capaces de reírnos a la vez de nosotros mismos y de toda pretensión humana. Si encontramos divertido al gusano que intenta ser un dios, tal vez no sea posible continuar en nuestro empeño y ser arrogantes sin temor a la paranoia o a que la desgracia se cierna sobre nosotros. Es una buena técnica. Si se me permite, citaré otra técnica semejante que he visto practicar mejor que nadie a Aldous Huxley, quien ciertamente era un gran hombre en el sentido que he estado precisando, un hombre que sabía aceptar sus talentos y usarlos al máximo, cosa que logró gracias a su perpetuo asombro ante lo interesante y fascinante que era todo, así como a su capacidad de maravillarse como un niño ante el carácter mágico de las cosas, exclamando con frecuencia, extraordinario, extraordinario. Sabía contemplar el mundo con los ojos bien abiertos, con una desenfadada inocencia, con reverencia y fascinación, todo lo cual viene a ser una especie de confesión de pequeñez, una forma de humildad. Pero luego se entregaba con calma y sin miedo a las grandes tareas que se había impuesto. Por último, remito al lector a un ensayo mío, importante en sí mismo, aunque también como el primero en una posible serie. Su título, entre comillas, La necesidad de conocer y el miedo al conocimiento, ilustra bien lo que quiero decir acerca de cada uno
de los valores intrínsecos o últimos que he denominado valores del ser. Lo que intento decir es que estos valores últimos, que también considero como las necesidades supremas o metanecesidades, según las denomino en el capítulo 23, caen, como todas las necesidades básicas, dentro del esquema freudiano fundamental de impulso y defensa frente a este. Por consiguiente, es ciertamente demostrable que necesitamos la verdad, que la amamos y buscamos. Sin embargo, es igualmente fácil demostrar que al mismo tiempo nos asusta conocer la verdad. Ciertas verdades, por ejemplo, automáticamente acarrean responsabilidades que pueden producir angustia. Un modo de eludir la responsabilidad y la angustia consiste sencillamente en evadir la conciencia de la verdad. Preveo que descubriremos una dialéctica semejante para cada uno de los intrínsecos valores del ser, y he pensado vagamente escribir una serie de ensayos sobre, por ejemplo, entre comillas, el amor a la belleza y nuestro desasosiego ante ella. Abre comillas, entre comillas, también nuestra búsqueda de la excelencia y nuestra tendencia a destruirla, etc. Es evidente que estos contravalores son más intensos en los neuróticos, pero me parece que todos debemos hacer las paces con estos impulsos negativos interiores a nosotros mismos. Mi impresión hasta ahora es que el mejor modo de lograrlo es transmutando la envidia, los celos, el presentimiento y la bajeza en admiración humilde, gratitud, aprecio, adoración e incluso reverencia mediante la percepción consciente y la elaboración. Entre paréntesis, véase el apéndice B. Este es el camino hacia los sentimientos de pequeñez, debilidad e indignidad, y hacia la aceptación de esos sentimientos en lugar de la necesidad de proteger mediante el ataque una autoestima falsamente elevada. Me parece obvio, una vez más, que la comprensión de este problema existencial básico debe ayudarnos a incorporar los valores del ser, no solo en otros, sino también en nosotros mismos, contribuyendo así a solucionar el complejo de Jonás.